Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Un grito desde la azotea. Durante muchos años de mi vida, yo hice parte de equipos que hacían retiros espirituales, sobre todo cuando era adolescente y joven. Y esos retiros eran algo que algunos llaman experiencias de primera vez. Eso significa unos momentos en los que se cuenta a las personas un poco sobre la vivencia cristiana, se les comparte la idea, la imagen, la noción cristiana de Dios y de Jesús y de lo que Jesús significa para nosotros, con la intención de invitarlos a vivir la fe, de invitarlos a abrazar la fe. Esto es como un paso, digamos, a convertirlo en una experiencia personal, ¿sí? Como algo que hace que ya no solamente vivas la fe, porque la gran mayoría de personas en América Latina alguna cosa, alguna noción tienen del cristianismo y del catolicismo en particular, porque han ido a misa o porque hicieron la primera comunión en el colegio o porque en su familia hay alguna tradición alrededor de la Semana Santa o de la Navidad o algo así. Es decir, la cultura de alguna manera está impregnada de datos religiosos del cristianismo y del catolicismo en particular. Pero estos encuentros pues tienen el propósito de pasar de esas vivencias culturales, casi que sociales un poco, a una elección personal de amistad con Dios, de cercanía con Jesús, de interés por conocerle y claro, de orar, de empezar a involucrarse un poco más con las prácticas católicas. Yo hice parte de eso durante muchos años, desde el 95, no sé hasta qué año, 2000, no sé, 7, 8, 10, algo así. Y había una genuina intención en muchos de estos equipos que yo conocí de contar que esto es una buena noticia. Así se llama desde sus inicios, ¿no? La primera liniecita del Evangelio de Marcos es comienzo el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y esa palabra evangelio, que es una palabra que viene del griego, significa esto es una buena noticia. Entonces, lo que te voy a contar está chévere para vos, ¿sí? Y lo que te voy a contar es una cosa que te va a alegrar escuchar, ¿verdad? Lo que pasa es que rápidamente, cuando, entre comillas, hay éxito en estos encuentros de primera vez y las personas se involucran efectivamente con las prácticas y con la frecuencia de pertenecer a un movimiento, de pertenecer a alguna cosa, empiezan a aparecer otras caras, ¿sí?, de la moneda que ya no son tan alegres y ya no son tan buena noticia. Y ahí es cuando me parece que buena parte de la espiritualidad que tiene que ver con el cristianismo en las distintas denominaciones padece realmente y a veces casi que a propósito de cierto síndrome de publicidad engañosa. Es decir, se plantea un escenario y ese escenario suele ser sumamente acogedor y sumamente incluyente y es lleno de ternura y es lleno de afecto, ¿sí? A veces incluso con unas desproporciones en las emociones que se manejan, digamos, en las personas. Yo recuerdo que una habilidad reconocida en aquel momento, estoy hablando de los años 90, una habilidad era la habilidad de hacer llorar a la gente, ¿sí? Por allá, por el 2000 y pico, era la habilidad de hacer reír a la gente. Entonces, sí, pero siempre hay una cosa como que tiene que ser emocionalmente contundente, ¿no?
revolcarle a la gente lo que está sintiendo por dentro, su tristeza y su alegría y su euforia y una cantidad de cosas. Lo que pasa es que la cotidianidad no es tan así, ¿no? La cotidianidad ministra mucho mejor esas cosas. Claro que yo he tenido momentos de alegrías extremas, pero no son todas las mañanas, ¿sí? Claro que he tenido momentos de tristezas absolutamente profundas y desoladoras, pero no son todos los lunes por la tarde, no son todos los domingos por la tarde, ¿sí? Algunos. Pero ahí hay una desproporción y había un interés en particular en eso. Y entonces, claro, esa exacerbación, ese dibujar un escenario que yo creo que genuinamente tiene mucho de autenticidad, ¿sí? Es decir, yo creo que la buena noticia sí es acogedora y sí es incluyente y sí garantiza una confianza absoluta en alguien que te perdona y en alguien que te ama y alguien que te invita a vivir de una manera extraordinaria. Yo creo que esa vaina es verdad. El problema es que cuando se pasa a la vida de la iglesia o la vida de las iglesias o la vida de los movimientos, los cultos o lo que sea, como se quiera que se llame, el discurso cambia un montón, ¿sí? Y entonces esa publicidad engañosa es como una fachada que cuando la cruzas se convierte en unas exigencias de compromiso, unas exigencias de obediencia, unas exigencias de comportamiento. La gran mayoría de estas cosas propuestas de manera muy fundamentalista, es decir, la Biblia dice tal cosa, entonces tú tienes que hacer tal cosa. En la iglesia siempre hemos dicho esto y entonces tal cosa, porque además hay una serie de mentiras del discurso oficial, ¿sí? Mentiras, absolutas mentiras, que se ponen como en esta pelea además de credos y de cosas y de quién tiene la razón entre la iglesia esta y la iglesia esta y la iglesia esta y la iglesia esta. Y entonces se elaboran unos discursos de cosas que uno dice cuando te pones a mirar la historia, cuando te pones a estudiar realmente la fe que llevas, pues dices, a mí me metieron, fue una embaucada muy brava, ¿sí? Y tiene que ver con una pelea por tu conciencia, que es una cosa absolutamente peligrosa, ¿sí? Si esta publicidad engañosa estuviera hecha únicamente para, yo qué sé, para ganar en números, para ganar adeptos, para llenar un lugar, uno dice, está un poco perverso, pero hasta se entiende, ¿no? Te muestran un tráiler, pues la película iba por otro lado, pero listo, se llenó el cine y cobraste tus entradas y nos fuimos y ya. El problema es que es una pelea por tu conciencia, es una pelea por meterse en cosas absolutamente íntimas y personales que tendrías que pensar y decidir tú mismo, y para las que la espiritualidad suele ser un detonante cuando es una espiritualidad genuina, auténtica, liberadora, que te realiza como ser humano. Detona tu potencial, detona tu libertad, detona tu autonomía, detona tus ganas de ser dueño de la vida, ¿sí? Y claro, vivirla con amor y vivirla con convicciones cercanas o digamos que acogen la propuesta de Dios, pero no con la ciega aceptación de el discurso aquel, ¿no? Que a veces, insisto, está plagado de mentiras. A mí me dijeron mentiras, a mí me dijeron una cantidad de mentiras en mis primeros años de catolicismo. Me dijeron, esta es la iglesia que Jesús fundó, y entonces pues fui a mirar y no había fundado ninguna, ¿sí? Porque se trastocan las palabras del evangelio para darle prestigio a una institución, y este man estaba intentando tener una familia de gente que apostara por una manera de vivir, que son dos cosas muy distintas, ¿sí? Además, lejos de cualquier intención de prestigio, lejos Jesús de eso. Pero con esa frasecita se coge para darle prestigio a una institución que tiene su propio país y su propio idioma y sus propios documentos, su propia ley, ¿sí? Que a veces está por encima de las leyes en las que vivimos los seres humanos comunes y corrientes, que eso es una demencia. Y ese embuste me lo echaron, ¿sí? Tenemos una línea ininterrumpida de quiénes han sido los líderes de esto, desde Pedro, sus carretas. Esa línea se ha roto 50 veces, ¿sí? Y no arrancó por ese man, arrancó por otros. Y no pasa nada, o sea, porque ahí no está, de eso no está hecha
la apuesta de vida, eso no está hecha la apuesta de comunidad, eso no está hecha la apuesta de esa familia que hoy ojalá quisiéramos seguir y pudiéramos seguir viviendo, ¿no? Esa familia propuesta por Jesús donde seamos capaces de ser samaritanos unos de los otros. Y muchas cosas que tienen que ver con, no sé, los dogmas que hablamos en un episodio anterior y con las formas de entender qué hizo Jesús o qué hizo María o qué hizo, o sea, una cantidad de frases armadas y repetidas hasta el cansancio. La iglesia siempre ha enseñado lo mismo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pocas cosas han durado, no sé, más de 200, 300 años sin que sean cambiadas de alguna manera. Cuando no impuestas por la fuerza, y cuando digo la fuerza también son las armas y la sangre, ¿no? Y lamentablemente, esas mentiras de ese discurso oficial que hacen parte de esta publicidad engañosa muchas veces terminan distrayendo de algo que también sucede ahí al interior, que esa es la profunda ironía, pero también es el profundo regalo de la espiritualidad, y es que ahí también siguen pasando unas cosas al interior que siguen siendo milagrosas y maravillosas, que no solamente pasan al interior, también pasan afuera, ¿sí? También pasan con gente que no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero pues si tú tienes una fascinación y tienes una opción por la espiritualidad como yo la tengo, pues fantástico que ahí nos pasen cosas grandiosas. Claramente, qué chévere que la vida se llene de cosas sin que tengamos que ser fundamentalistas de nuevo en de dónde vienen. Si la alegría te viene de tu familia o te viene de que perteneces a un movimiento o de que haces una obra basado en tus creencias, pues fantástico que te venga de ahí. Si la llenas y te llena y la compartes y con eso construyes paz en el mundo, pues bendito sea mi Dios. Entonces, en esa ambivalencia entre esta carga pesada que se empieza a poner luego de haber puesto una fachada sumamente acogedora y tierna, pero que entras y te empiezan a poner requisitos y compromisos y doctrinas y una cantidad de condicionamientos que no son tan fáciles de cumplir, pero que además empiezas a ver que no le interesa cumplirlos a una buena parte de los que están en la cima de la pirámide del liderazgo, pero que además empiezas a ver que no siempre corresponden con lo que es la vida de un ser humano común y corriente, que tiene que enfrentarse a la realidad del trabajo, de la universidad, de la presión de un mundo que a veces premia la injusticia y que premia la indiferencia, y aquí te están invitando a que seas solidario, y entonces, pero te están invitando a que seas solidario, pero solidario a la manera en la que se quiere aquí que sea solidario, que aquí es donde tienes que poner la plata, no es que tienes que compartirla afuera. Es decir, el discurso muchas veces nubla, y yo lamentablemente a veces fui partícipe de esa fachada, y en algún momento tuve que pensar, por aquí no puede ser la cosa, pero la espiritualidad seguía aportando milagros todos los días, ¿sí? Y vínculos absolutamente reales y poderosos para construir la existencia, para enfrentar las dificultades, para celebrar los momentos bonitos, para enfrentar los desafíos, y en medio de los porrazos de los desafíos pararte y limpiarte y seguir adelante porque tienes quien te dé una mano. Y en mi vida, así como debo decir que yo hice todos esos encuentros y a veces también jugando al cómo se hace llorar a alguien, también luego fui muy bendecido y agradecido, me siento toda la vida por tener esas manos que en algún momento sirvieron de vínculos para las cosas reales de la cotidianidad, no para fachada. Y entonces aparece de manera muy contundente que paralelo o en contraste con esta publicidad engañosa, en contraste con este discurso oficial que a veces tiene tanta frase inexacta, por no decir embuste, hay
una contundente y una firme propuesta de vida que sigue siendo encantadora, porque sigue siendo incluyente y sigue siendo cálida y sigue siendo acogedora y sigue siendo desafiante para vivir una vida lejos de las lógicas del egoísmo, de la indiferencia, de la competencia, del acabar con el otro, del acaparar, del sentirme que yo soy impresionante mientras los demás son unos pobres tontarrones. Y esa espiritualidad y esa propuesta de vida está presente. Y también está presente ahí, ¿no? En gente que se toma en serio la buena nueva, en gente que se toma en serio la vida de Jesús, en gente a la que María no los inspira a cerrar los ojos y voltear los ojos y pensar por allá en unas vainas rarísimas del rapto y de no sé qué cosas, sino que los inspira a eso que la inspiraba a ella, ¿no? Hay que cambiar el mundo, hay que darle la vuelta, hay que tumbar tantos planes de los soberbios y hay que darle protagonismo a los humildes, que es lo que diría ella, ¿no? La muchachita de Nazaret. Hay gente que se deja inspirar por eso y desde ahí construye una espiritualidad fascinante que, estando presente en estas instituciones y en estos movimientos que a veces juegan con estos discursos raros, sigue inspirando vidas, sigue inspirando. Y entonces la invitación de hoy es que donde sea que estés frente a este discurso religioso, donde sea que estés frente a este discurso a veces institucional plagado de inexactitudes, ojalá el desencanto que muchas veces produce, ojalá la desilusión que muchas veces pasa al notar que ha sido construido no siempre con las mejores intenciones o no siempre por las personas más, digamos, más cálidas y más cercanas al discurso de Jesús y a la propuesta de Jesús. Sepas que el hermoso soplo de Dios, que sigue inspirando vida y que sigue inspirando libertad, y que sigue inspirando coraje para vivir en medio de un mundo, ya no solamente es la institución esta rara con sus vainas extrañas y mal puestas, sino en medio de un mundo y de una cultura que muchas veces nos quiere hacer desaparecer la autenticidad y nos quiere hacer desaparecer la solidaridad y nos quiere convencer de que es mejor que todo nos importe un pepino, ¿sí? Ese Espíritu de Dios sigue infundiendo coraje en medio de esa realidad. Para que tengas una vida desbordante de sentido y desbordante de tu sello, de tu esencia, de tu autenticidad. Está ahí, está presente. Sí hay una publicidad engañosa. Claro que la hay. Y sigue estando y seguimos haciendo, por lo menos en el catolicismo, una cantidad de encuentros de primera vez de pintar pajaritos en el aire, ¿sí? Para luego en la reunión de la semana decirle a la gente una cantidad de condiciones y cosas que no pueden pasar y que no pueden hacer y que esto va en contra de esto, no le agrada al Señor, ¿sí? Eso sigue pasando. Sorry, sigue pasando. Deberíamos haberlo cambiado hace muchos años. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero sigue pasando. Pero espero que en medio de eso, si ya lo notaste o si empiezas a notarlo o si algún día te llegas a dar cuenta, aunque hoy te parece que estoy diciendo una herejía atrevida, cuando sea que pase, ojalá puedas notar que el Señor sigue inspirando cosas impresionantes en la gente que se toma en serio, estando ahí o estando donde sea, su propuesta de vida, su apuesta por tu corazón, su apuesta por mi corazón, su apuesta además, importantísimo, por lo que pasa cuando estos dos corazones son capaces de salir de sí mismos y encontrarse. Y el enorme poder que hay ahí en ese encontrarse y decir, hagamos algo por esta situación, hagamos algo por esta realidad, hagamos algo por este dolor, hagamos algo con estas personas que tal vez hoy no estén pasando el mejor día. Y seamos portadores de coraje. Seamos portadores de coraje, no seamos portadores de condicionamientos, no seamos portadores de requisitos, no seamos portadores de manipulaciones de conciencia ni de manipulaciones de comportamiento, sino de coraje para vivir. Ojalá puedas notar eso, ojalá puedas notar que hay una invitación a eso y que el lugar que estás ocupando en este instante en el mundo es un lugar fantástico
para que también inspires esperanza e inspires mucha paz e inspires esa acogida, esa inclusión, esa ternura, ese amor incondicional del que muchas veces hablamos en esas primeras veces y que lamentablemente termina exclusivamente en una fachada, pero que debería ser la vida entera completa, porque el Dios de ese primer anuncio es el Dios de Jesús, por lo menos cuando está bien dicho. Y yo espero que allá en lo íntimo, eso tuyo, en lo que nadie debería meterse nunca en ningún grupo y en ningún movimiento, sino donde debería ser totalmente inspirado de valentía y de acogida por quienes te rodean en ese grupo y en ese movimiento, también logres notar que Dios es nuestro aliado más impresionante para que todos nuestros encuentros de todas estas manos y corazones que creen juntos seamos capaces de soñar lo que Él soñó y de apostar por eso que Él apostó, sin engaños y sin mentiras oficiales. Un credo desde la azotea. Creo en la familia, creo en mi familia, creo en las muchas familias que he tenido. Creo además porque buena parte de las formas de ser familia las he aprendido gracias a la buena noticia de Jesús, porque me ha enseñado que ser hermano, que ser hermana, que ser papá. Yo que vivo ese rol y que eso define además mi vida. Creo que estamos llamados a ser familia. Estamos llamados a ser hermanos y tratarnos como padres y madres, cuidarnos como padres y madres unos a otros, no solo unos hacia otros, sino mutuamente. Y creo que esa es una palabra muy poderosa. Creo que es muy poderoso que la Biblia use la metáfora de la maternidad y la paternidad para hablar de Dios. Que siendo una metáfora con las propias limitaciones de una metáfora, Dios es mucho más que un padre, pero también es un padre. Es mucho más que una madre, pero también es una madre. Me parece fantástico que haya escogido esa metáfora y que Jesús hable de sus hermanos, de nosotros hable como sus hermanos y sus hermanas. Eso es una cosa poderosísima, porque implica vínculos, implica unas uniones que son hermosas porque son uniones que notan al otro, que están atentas, que se fijan en cosas que el otro está diciendo sin decirlas, que son capaces de decir tu necesidad también es mi responsabilidad. No te anulo en tu capacidad, pero no te dejo solo nunca en lo que necesites. Y esos son lazos absolutamente poderosos. Y claro que creo entonces que la religión tiene que ser un baluarte de esa familia, de esa manera de ser humanos siendo familia. No creo en la defensa de la familia tradicional. Empezando porque la gran mayoría de familias de la tradición bíblica no son tradicionales. Empezando porque es muy difícil encontrar una familia tradicional en la Biblia. No la tuvo Abraham, no la tuvo Isaac, no la tuvo Moisés, no la tuvo David, no la tuvo nadie, no la tuvo Jesús, no la tuvo nadie. ¿Sí? Al menos de los personajes relevantes que conocemos. Porque pertenece a un modelo de época que además fue usado de muchas maneras para seguir con este tema y controlar la conciencia del otro. Y creo que es un error gravísimo que sean las personas creyentes las que más se opongan a que se sientan familia las personas que no caben en ese modelo. Es un error absoluto porque es lo contrario de ser familia. Es decir, el ser familia implica que yo te noto y te valido con lo que eres esencialmente. Y cuando esa defensa terca y soberbia de lo que llamamos familia tradicional se opone al reconocimiento de otras maneras de ser familia, les estamos diciendo no nos importan, y eso es lo contrario de ser familia, tal como lo propone el Nuevo Testamento, tal como lo propone Jesús. Entonces no creo en eso. Desconfío de todo movimiento que tiene que ver con la reivindicación de la familia. Y me parece peligrosa la manera como muchos movimientos de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas se meten con el concepto de familia y juegan con cuántos hijos tiene la gente y juegan con dónde los educan y con mis hijos no te metas y toda esa clase de cosas que sirven para instrumentalizar vínculos que son tan sagrados como el de un padre, una madre, hijos, hermanos,
y que deberían ser para nosotros vínculos universales. ¿Sí? Porque esa es la invitación del Nuevo Testamento. Cuídense como madres unos a otros, como padres unos a otros. Sean hermanos, sean hermanas. Y instrumentalizar esos vínculos para decir, dejen por fuera a otros por la obsesión de un modelo que no comparten la gran mayoría de personajes de nuestra tradición bíblica, es no solamente un error, sino un atrevimiento que trae consecuencias horrorosas. Y creo que la mejor manera de ser hermanos y de honrar a ese Dios que ha sido expresado también con esas metáforas de padre y de madre es ser genuinamente hermanos, especialmente de aquellos a los que se les niega muchas veces la posibilidad de que sean válidos sus vínculos y se les niega la posibilidad de amar tal como eligen amar. Es mejor no apostar por ese modelo si nos va a impedir ser familia. Es mejor no apostar por la familia tradicional si eso nos va a impedir ser familia de todos. Una bendición desde la azotea. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito sea, Señor Dios, Rey del universo, por los extraños también. Porque son los amigos en potencia, pero también porque son escuela de diversidad, de universos que no conocemos, porque son el escenario por excelencia de la proximidad, de la samaritanidad. No solamente de ida, sino también de vuelta. Por todas las veces que hemos sido rescatados por gente que no teníamos ni idea. Por todas las personas que entran en esa curiosa cadena de hoy en día, la globalización, y que no conocemos y que a veces olvidamos. Y como pasa desapercibida, no notamos que en algún lugar del mundo hay una señora que tuvo en sus manos la tela que yo tengo puesta hoy sobre mi cuerpo. Y gracias por ella. Y ojalá su vida no sea una opresión y no sea una esclavitud. Mucho menos por mi consumo. Los extraños son tu bendición cuando permitimos que entren en nuestro interés, en nuestro recuerdo, en nuestra oración. Y cuando también se vuelven un desafío en la actitud con la que enfrentamos esos espacios en los que compartimos en la tienda, en el bus, en el taxi, en la calle. Ojalá que la mayor de las veces posible los recibamos con sonrisas. Los interactuemos con acogida y con bondad y con paz. Que es lo que muchas veces hemos recibido de ellos sin notarlo. Bendito sea, Señor. Una pregunta desde la azotea. Pregunta Andrés: ¿la ansiedad o la depresión son demonios? Yo me imagino que nos has escuchado en algunos otros espacios, probablemente con Fer, cuando hacemos Por si las dudas en Instagram, porque hablábamos del caso contrario, exactamente. Hablábamos que para el pensamiento de la Palestina del siglo I, es decir, el pensamiento más o menos de la partecita del Mediterráneo donde queda la Tierra Santa, en esa época, hace 20 siglos, época precientífica, prefilosófica, pre una cantidad de cosas, pues las explicaciones de muchos acontecimientos eran bastante legendarias, bastante míticas. Y entonces muchas de las enfermedades mentales, o de lo que hoy conocemos como enfermedades mentales, que son distorsiones en el funcionamiento de nuestra mente, de nuestra química cerebral, y que tienen como consecuencia una cantidad de cosas complejas en el comportamiento, eran catalogadas como demonios. Es decir, alguien que tenía cosas que hoy tenemos nominadas, aunque esos nombres puedan no ser exactos, como depresión o como paranoia o como ansiedad o como pánico o como esquizofrenia, por su comportamiento y por su manera de mostrarse y de interactuar en un pensamiento de este estilo, pues se consideraba que eran poseídos por espíritus. Y entonces, cuando
la llegada de Jesús, de la buena nueva, de los discípulos, de quien fuera, a un lugar permitía que muchas de las cosas cambiaran y las dinámicas cambiaran y las relaciones cambiaran y estas personas recobraran un poco de dominio propio o mucho de dominio propio, pues se decía que había salido el demonio de esas personas. Es decir, así se nombraba y se entendían lo que hoy serían procesos de acompañamiento y de sanación efectiva, pero pues de sanación de salud mental, que todos hemos conocido, me imagino, en el mundo de hoy. Tu pregunta es si también sucede al revés. Es decir, si cuando una persona tiene ansiedad o tiene depresión o tiene una de estas cosas, es por una influencia del mal, si lo quisiéramos tener no personalizado, del mal, del mal del mundo, o si lo quisiéramos personalizar, pues de un espíritu, del demonio, de Satanás, de lo que sea, ¿sí? Y sin entrar en esa discusión sobre si es personal o no es personal el caso, como el daño existe, ¿sí? La posibilidad de dañar a otros existe o de dañarme yo, y además hay estructuras del mundo y hay dinámicas del mundo y hay lógicas del mundo que le hacen daño a los seres humanos. Pues hay que decir que sí. Hay que decir que sí, que claro, que si has recibido malos tratos durante muchísimo tiempo de tu vida, y eso lo entendemos como mal, insisto, no entrando en la discusión de si es alguien o algo, ¿sí? Pero si eso lo entendemos como mal, como contrario al amor y contrario a la bondad y contrario a la humanidad, si has recibido tratos inhumanos, es muy probable que se toteen tus capacidades de resistirlo en algún momento. Pues claro, lo que no creo es que debamos nosotros mitificar en pleno siglo XXI las maneras de entenderlo y las maneras de tratarlo. Ojo con lo que estoy diciendo. Voy a intentar decir de una manera más clara y más despacio. Yo no sé si vos que me estás escuchando creas o no en la existencia personal del mal. Listo, no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí creo es que podemos estar de acuerdo en que existe la capacidad de hacernos daño. Y esa capacidad de hacernos daño puede llegar incluso a hacernos daño en nuestra manera de entender nuestra vida y de entender nuestro lugar en el mundo y de percibir el mundo. Es decir, te pueden causar esas cosas que hoy la psiquiatría llama esos trastornos. Esa vaina no pasa gratis, ¿sí? Y algunas cosas tienen que ver con las herencias, pero muchas tienen que ver con las experiencias y muchas tienen que ver con las terribles maneras de haber vivido y de haber sido tratado por otros. Y en ese sentido, claro que el mal causa esas cosas. Pero no creo que de ninguna manera, estés donde estés parado frente al mal, como persona, como ser, como Satanás, como lo que sea, o como mal, lo que sea, impersonal. No creo que vamos a mitificar el tratamiento, es decir, yo creo que hay que acudir a terapia, yo creo que hay que acudir a acompañamiento, yo creo que hay que rodearse mejor de personas, yo creo que hay que revisar la vida. Yo no creo que esto se cure rezando. Hay que orar, claro que hay que orar, por supuesto que hay que orar, pero no hay que pensar que repetir 3 Padres Nuestros te va a quitar la depresión. ¿Sí? Porque de pronto meditar en la confianza en aquel que te da el pan de cada día te reduce la ansiedad. Yo creo que sí. Claro, pero es la confianza. Y vivir bajo una lógica de confianza, no repetir un Padre Nuestro. No sé si soy claro. Y creo que es necesario no solamente entrar en esa lógica de confianza como yo meditando solo en mi casa, sino hablarlo con alguien, hablarlo ojalá con gente que sepa del tema y además revisar la existencia y mirar en dónde hemos tenido de pronto hábitos y de pronto maneras de pensar y de pronto esquemas de vida que fueron lentamente abriendo grietas en nuestra manera de estar en el mundo y de entenderlo y de manejar nuestras emociones. Y un día se desbordan y nos llevan por delante. Y es posible recuperarse de eso. Eso sí, creo que es una esperanza que tenemos que tener. Que nadie con un lío de salud mental ni con un trastorno está perdido. Porque no podemos descartar a nadie. Pero la solución no es un procedimiento religioso, sino es espiritualidad, claro, pero esta espiritualidad que te hace llenar de coraje para enfrentar la vida y para ir al médico y para ir al psiquiatra y para ir al psicólogo y para hablar con tu familia y para tomar decisiones y para ir levantando poco a poco los pedazos de lo que pudo haber estado derrumbado,
como seguramente pasaba cuando Jesús llegaba a la casa de una persona de estas. Hasta que vuelva a estar con su familia y en sus cabales. Y claro, como los evangelios nos cuentan esto en pedacitos tan chiquititos, creemos que es una cosa de 10 minutos, lo que probablemente hayan sido procesos mucho más largos. Pero el fondo de esto no es el tiempo, sino la esperanza. No es en cuánto tiempo Jesús cura a una persona que tiene una cosa de estas, sino la esperanza de que es posible, que sobre ellos no venza la muerte sino la vida. Y esa convicción tendría que acompañarnos en todos los procesos que ojalá hagamos de manera muy responsable y de manera muy valiente, muy valiente. Un saludo desde la azotea. Un saludo para Liz Musi de el Instagram El Arte de la Fe. Lleva el punto exactamente entre la palabra arte y la palabra de. O sea, el arte punto de la fe, que es alguien que ha trabajado mucho un tema como el que hablamos hoy, sobre este parapeto del discurso oficial y todas aquellas cosas de las que deberíamos despojarnos completamente. Me encanta su estilo, su desparpajo, me encanta su atrevimiento, su coraje. Y le he escuchado cosas realmente muy valiosas y muy interesantes que me imagino que le han costado un montón en los círculos en los que se movía o se mueve en el ambiente religioso. Pero saludo su valentía y saludo su creatividad y saludo su buen humor. Y El Arte de la Fe de Liz Musi, totalmente recomendado para ustedes. Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.